Ya sé. En el capítulo 10, verso 1 de Romanos, el apóstol Pablo tenía un anhelo. ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Sí. El anhelo de su corazón era que Salvación. El ser celoso de la cosa del Señor. escríbalo. No lo diga en voz alta para usted. Después le damos un repasito. No se preocupe que el examen se va a poner mejor. Ah. ¿Qué significa el Mesías? Israel fue desechada ¿por quién? ¿Por qué nación? ¿Y cuántos años sufrió por rechazar a Jesús o al Mesías? Israel fue desechada por cuál nación. ¿Cuántos años? Israel fue desechada, la nación fue desechada por otra nación, por otro país, por otro grupo. Y sufrió, ¿Por cuántos años? ¿cuánto tiempo Y sufrió sufrió por rechazar al Mesías? Escuche bien, la pregunta no comienza con esto, pero para mencionarle, en el capítulo 1 de Juan, verso 11 y 12, que dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La pregunta es, ¿todos los judíos lo rechazaron o algunos creyeron en él? Algunos creyeron. Escríbalo. Hermano Antonio, Dios no, soy. No, es que le gusta compartir Respuesta. las respuestas apropiadas. Entonces, ¿cómo es la pregunta, pastor? ¿Ven? ¿Cómo es así? Algunos lo... En Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es, ¿todos rechazaron aceptar al Mesías o vieron algunos que lo aceptaron? Lo leímos la semana pasada. Está en el libro. A los suyos vino y a los Si no, eso no lo tiene que escribir, solamente utilicé el verso para como ya, como la una pregunta. referencia para la pregunta. La pregunta es todo. Cuando él vino lo rechazaron, pero la pregunta es, ¿todos los judíos lo rechazaron o solamente en parte rechazaron y en parte creyeron en él? ¿Cuál es su opinión?
Gloria a Dios. ¿Listos? Ahí. Hablamos sobre la situación espiritual de Israel. Dice que millones de judíos leen, presta atención solamente, no tienen que escribirlo. Millones de judíos hoy leen el Antiguo Testamento y oran por la venida del Mesías prometido. Muchos ya lo conocen, oran por la salvación de su pueblo y esperan el retorno del Salvador de Israel. Otros no creen en Dios. Los judíos de hoy se dividen en 4 grupos principales respecto a la religión. Dígame cuáles son esos 4 grupos. Solamente ponga la palabra clave y luego vamos a estar definiendo esas palabras. ¿Se acuerda que hablamos de 4 grupos Sí. de judíos o de judíos? Imagínense los judíos recibiendo el mensaje. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué es lo que hoy en día se conoce que los judíos, su estatus religioso? Hay 4 grupos que hablamos la semana pasada. Ortodoxos. Escríbalos, escríbalos. Después vamos a repasar las preguntas. Si lo saben en orden, Cronológico. en el orden como lo mencionamos, lo puede poner. Si no, lo puede poner como se acuerde. ¿Tienen? ¿Se acuerdan, se preocupen. Eso es lo bueno de estas clases, que esto no es para colgarlos de veras, es solamente para colgarlos Ahora sí. metafóricamente. ¿Lo tienen? Déjenme saber cuando estén listos para continuar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los 4 grupos de judíos? Hay unas 4 situaciones espirituales entre los judíos. Hay 4 grupos de judíos. Y mencionamos la semana pasada 4 nombres que identifican esos 4 grupos y cada nombre tiene su significado. ¿Listos? Sí. Vamos a hacer un repaso de lo que usted escribió. El examen es cortito. Sí. El pueblo de Dios, esa fue la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Con qué religión empezamos la semana pasada? Ok, alguien dijo el judaísmo, ¿verdad? Sí. Con eso empezamos. La segunda pregunta fue ¿cuál? ¿Cómo es considerado el pueblo de Israel? Pueblo escogido. Para Dios, El pueblo el pueblo escogido de Dios. Pueblo- ¿Cuál era el anhelo, de acuerdo al capítulo 10, verso 1 de Romanos? El anhelo del apóstol Pablo en su corazón
Hizo oración. Que él oraba para que ellos Oraba a Dios para qué? se convirtieran, Para que el pueblo recibieran el Oraba para evangelio. salvación. Para La salvación. Correcto. ¿Qué significa el Mesías? Cristo. escogido, el enviado. Yo puse mensajero, puede, Anote, ungido de Dios. Dios. El Mesías, o no él, porque él me sigue dirigiéndose a él, Mesías. Y traducido, el ungido de Dios traducido es Cristo. Cristo. Por eso cuando Pedro recibió la revelación del Padre, le dijo, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Una preguntita. Ujú. La tercera, lo que anhelaba Pablo El anhelo del corazón de Pablo y su oración a Dios era para Salvación. por salvación, Israel, para salvación. para la salvación de los israelitas, Correcto. no para los gentiles. No, salvación. El verso dice así, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Note que especifica Israel. Él fue el ministro de los gentiles, Sí, Señor. como fue Pedro para los judíos, La circuncisión. fue Pablo para los gentiles. Hace días, pastor, me dio un video, hace como 2 días, me dio un video de un señor preguntándole a los mismos judíos que qué creían de Cristo. Y muchos decían, oh, un buen hombre, un profeta, un buen hombre. Y no estaban diciendo la verdad, estaban diciendo la verdad. El Señor era un buen hombre y era un profeta. Pero decían que no era el Mesías, que no era, No que no lo es. reconocían su deidad. No lo conocen, no lo reconocen como... ¿Qué es deidad? La, La deidad es lo que es una persona, ¿no? Lo que es el Señor. No, porque entonces usted tiene deidad. No es lo que es una persona como tal, sino el reconocimiento de la divinidad de Jesús, que eso es el problema que tienen muchas religiones. ¿Cómo lo reconocían los judíos? Que Jesús era ¿qué? Un buen hombre, No, pero como lo leímos, un impostor. un impostor. un profeta nomás, uno de los Decían que era profetas. profeta. Otros decían que era buena gente, otros decían que hacía cosas buenas, pero nunca reconocieron su deidad, su naturaleza divina. De los 4 grupos de judíos, número 1, está el judío racionalista. Si usted puso racionalista, ¿cuánto pusieron racionalista? No me perdieron. Está, número 2, el judío reformado. Acuérdense que eso está en su libro. Número 3, el judío ortodoxo. Y número 4, el judío convertido. El judío racionalista, no lo tiene que escribir, simplemente escúchelo, que usted lo tiene en el libro. Ha abandonado la fe de sus padres. ¿Se acuerda que hablamos? En este grupo hay muchos agnósticos y ateos. Otras palabras, incrédulos. Número 2, el judío reformado, o conocido como liberal, se ha apartado del cumplimiento estricto de su religión. Es el representante moderno. ¿Se acuerda que hablamos de los saduceos? Sí. Deme 2 características de los saduceos. Que creían las tradiciones. Escríbalo.
Dos características de los saduceos. Creo que le dije como 3 o 4, ¿no? ¿Cuál era su creencia? ¿O en qué, vamos a hacerlo más fácil, en qué no creían los saduceos? Y hablamos de 3 cosas. O 4. ¿Qué escribió? Dígame. Características de los saduceos, dígame una. ¿No creían en qué? ¿En el Señor? No creían en el Señor, pero 3 características que ellos tuvieron encontronazos, como decimos, con Jesús. En ¿Por la qué? doctrina. Su doctrina, pero ¿qué era lo que ellos no creían? ¿No creían en qué? ¿Se acuerda que se lo dije? ¿Se lo mencioné? Oh, no creían en que en él y el Padre eran uno, ¿right? ¿Correcto? No, ¿Tampoco? eso no es lo que hablamos. Bueno. Tirando piedra. Pero el pastor nos Eso se enseñó. llama en el término terrenal adivinación. Usted nos enseñó de que como que no supiera lo que dijeron los ángeles. Que fuera un disparate. Sí, que hablasen. La pregunta es como dijo el Señor, ¿hasta cuándo? Está en el deseo de responder. Los saduceos no creían en espíritu, no creían en ángeles, Oh. ni creían en resurrección. ¿Se acuerda que le trajo un ejemplo? Que le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y si un hermano dejó la esposa y el otro se casa con ella, y 7 hermanos se casan con la misma mujer, ¿cuál de ellos va a ser el esposo en el tiempo venidero, en la resurrección? Eso le dijo que ni allá, ni se casan, ni se dan en casamiento. Resurrección. ¿Qué le dijo el Señor? Que iban a ser como Como los ángeles. los ángeles. ¿Recuerda que le mencioné? Por esa razón no creemos que lo que dicen que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres, porque si Jesús dijo, no se podía referir a los ángeles, porque si Jesús dijo que los ángeles no se casan, no se pudieron haber casado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cuántos se acuerdan? No se preocupe, yo entiendo que ustedes están bien ocupaditos. No, que la cabeza no está muy bien. Yo no quería decir eso, no soy tan... Ok, el judío reformado liberal se ha apartado del cumplimiento estricto de su religión, quiere decir que lo que aprendió, lo que hizo fue que se separó. El racionalista, que es el primero, ha abandonado la fe de sus padres, porque está que, ¿se acuerda que le dije? Hace su razonamiento por sí mismo. Usted ha encontrado personas, yo creo en Dios a mi manera. ¿Usted lo ha escuchado? A mí nadie me tiene que decir. ¿Usted ha escuchado personas que dicen en todas las religiones Dios está agradado porque todas las religiones creen en Dios? Ese es el error más grande. Todas las religiones son iguales. Right. Ese es el error más grande que una persona puede decir. Y todo el mundo va para el mismo lugar. Todo es contrario a lo que dice la Biblia. Entonces está el racionalista. ¿Cuál es ese? El que ha abandonado la fe de sus padres. Está el segundo. ¿Cuál es? El judío que cierra el librito. Gracias. Como que un examen se siente mejor cuando uno no se cogió, ¿verdad? Como que es más duro, más fuerte. Ok, es como cuando le dan a uno un remedio, un té o algo, esos que son bien amargos. Y uno le pone un saborcito de strawberry. Dale sabor. Sí. Ok, los saduceos no creen en cuántas cosas, dígame. Espíritu. Y resurrección. La resurrección. Entonces los judíos reformados o liberales creen en un Dios, pero en un Dios lejano. Número 3 está el judío ortodoxo. ¿Quién es ese? Cree en el Antiguo Testamento, cree en la resurrección de los muertos, cree en el cielo, el infierno y el juicio final. Pero está esperando todavía la primera venida del Mesías. No la segunda, ¿se acuerdan que hablamos? Que algunos de los que creen ya están esperando como nosotros
la segunda venida. Pero estos todavía están esperando la primera, porque cuando Cristo vino la primera vez, no lo aceptaron, ¿se acuerdan? A suyo vino, los suyos no le recibieron, no lo aceptaron. Ahora bien, estos judíos ortodoxos son los que creen que el Mesías es un impostor. Creen en la antigüedad, no creen en el Nuevo Testamento. Por eso es que tenga cuidado cuando la gente quiere judaizarse. Bueno, esta es mi opinión y me disculpan, pero yo no le veo sentido en las personas que quieren judaizarse y venir a ser un inmigrante, un prosélito. La palabra prosélito es una persona inmigrante, en otras palabras, perteneciente a otro país y ahora vino a ser ciudadano o parte de la religión judía. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué si nosotros somos gentiles y Dios nos quiere y nos ama como somos gentiles, en ninguna parte bíblica nos manda a que nos judaicemos? Es más, es todo lo contrario. Nos aconseja que no lo hagamos. Pablo se lo dijo a los Gálatas. No tienes que judaizarte. No hay necesidad. En el libro de los Hechos lo vemos cuando los gentiles se convertían al Señor. Algunos judíos le decían que si no se circuncida no son salvos. Hasta que vinieron los hermanos y los líderes y corrigieron lo que estaba pasando. Entonces los ortodoxos son así. Ese es el tipo de judío que nos encontramos con frecuencia. Esos son los que dicen de Jesús que no creen en el Mesías, no creen en Jesús, todavía no ha venido y hablan de él como si fuera cualquier persona. Ellos consideran que Jesús es un impostor. ¿Qué es un impostor? Una persona que se hace algo que reclama que en realidad no lo es. Cuando él dijo yo soy el Salvador, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido a poner mi vida para el rescate de la humanidad, el pecador. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Cuando él mismo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos no creen eso. Ellos le han quitado esa posición para ellos, porque no se la pueden quitar literalmente. A Jesús nadie lo puede remover de lo que él es. Pero en su mente y en su corazón no lo creen. Y por eso es que todavía están perdidos. Porque hasta tanto no crean en el Señor Jesucristo, no tienen salvación. Entonces el número 4 es el judío convertido. ¿Cuál es ese? El que ya se convirtió a Jesucristo y sufre consecuencias de parte de su pueblo, sobre todo de los ortodoxos. Pues cuando un judío que se convierte a Cristo le dice a un ortodoxo, ya yo me convertí al Señor, ya lo consideran un traidor, un enemigo, recibe persecución. ¿Sabe? Pablo dijo en cierta ocasión que hay personas que nos ultrajan, nos maltratan, porque ya no caminamos en la forma que ellos caminan, porque ya no compartimos con lo que ellos quieren que uno comparta, que uno compartía antes, y nos ultrajan, nos hacen daño, nos persiguen, nos murmuran. Así le pasa a los judíos que se convierten. Son perseguidos por los mismos de ellos, de la misma nación. Dios está usando a estos judíos a fin de ganar a los suyos. Vamos a la página 19. Se contestaron las preguntas. ¿Cuántos sacaron A? ¿Cuántos tuvieron 100%? ¿Cuántos tuvieron un 90%? Bueno. Un 80%. Gracias al Señor que
que la denominación no va a venir a hacer una evaluación de mis alumnos. No sea así, me sacan de maestro. No, se hace lo posible. Después te la pregunta, la de qué pasó con el pueblo de Israel porque sufrió y lo desecharon. Consecuencias. ¿No? ¿Sabes? ¿Pasa? Esa la hicimos cuando, sí, la hicimos la semana pasada. No, esta pregunta usted la preguntó, que no la debo preguntarnos a nosotros. ¿Cuál se dice dentro de esto? No, la que dice, después la de Mesías, Israel fue desechada por la nación y sufrió por cuánto tiempo. Sufrió por rechazar al Mesías. Ah, ok, sí, esa la contestaron. Sí. ¿No la contestaron? No lo dijo. Ok. Ellos sufrieron. Por el país, por Egipto, ¿no? ¿Eh? Sí, hasta aquí no. La tenía por aquí, la contesto ahora mismo. Aunque la abrí. Oh, ya, la página 18. La nación fue desechada por los romanos y sufrió 19 siglos de destierro 19 siglos. por rechazar al Mesías, pero hemos visto su regreso y la formación ¿Sí? de nuevo a la nación de Israel. Ok. ¿19 qué? Siglos. Wow. Siglos. ¿Cuántos son esos? ¿Cuánto es un siglo? 20 años. No, un siglo son 100 años. 100 años. Y son, wow, Son 1900 años. años. That's a long time. Estuvieron sufriendo. Vamos a la página 19. Compararemos la doctrina de los judíos ortodoxos con las creencias nuestras, las evangélicas. En cuanto a Dios, los judíos solo creen en la deidad de Dios el Padre. ¿Dónde? La deidad de Dios el Padre solamente. Por eso rechazaron a Jesús. Le dijeron que Él se hacía. Esto, no tiene que escribirlo, está en el libro. Simplemente subrayarlo. Sí, sí. ¿Ok? Para que no tenga que escribir demasiado. Si quiere escribirlo como quiera. Pero los judíos solo creen en la deidad de Dios el Padre. ¿Qué quiere decir? Que solamente para ellos el Padre es el único que tiene la divinidad, su grandeza, reconocido como Dios. Por eso que a Jesús los ortodoxos le dicen que es un impostor. Niegan la deidad y la grandeza de Jesús, su posición como Dios. ¿Ok? Dicen que los cristianos somos ¿qué? Politeístas. Ahí está la descripción del politeísta. Adoramos a muchos dioses. a varios dioses. Fíjese, porque adoramos a Jesús, o sea, creemos en Jesús, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora ellos creen que nosotros tenemos otros dioses, más adicional a eso, creen que tenemos otros dioses paganos. Esto puede salir la pruebita. Es por causa de la doctrina de la Trinidad. Ya. La Trinidad es real, Sí, señor. es probada por la palabra, Sí, varias ocasiones. no hay forma de negarla. Ellos citan textos que afirman que Dios es uno. La Biblia dice en 1 de Juan 5:7 que tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y usted lo escribió por ahí, ¿verdad? Y estos tres son uno. Pero eso de que son uno no significa que no son tres personas en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan. 5:7. No el capítulo 1 de Juan, sino primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Y mire, citan Deuteronomios que 6:4, Éxodo 23, Isaías 44:6 y otros, que hablan de que Dios es uno. Pero no porque dice que es uno, significa que no son tres personas. Sí. En el matrimonio, ¿se acuerda que le dije? ¿Qué dice la Biblia? Dejará el hombre, su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser ¿qué? Una sola carne. Usted sabe que la lógica no dice que no son una sola carne en el sentido literal, sino en el aspecto de unidad.
como tú y yo somos uno, y oraba el Señor al Padre, así también sean ellos uno, perfecto seguridad. Eso viene siendo como, por ejemplo, la pareja, ¿no? Es en el pensar uno y en el sentir también. Porque si le sucede algo a uno, el otro lo siente. Correcto. Y cuando se está hablando de el tipo de armonía, de unidad que se conlleva entre las partes, eso es todo. El marido con la mujer, dice la Biblia que son uno, pero vamos a verlo, son uno literalmente, sabemos que no. Entonces la Biblia no se puede estar refiriendo a que uno deja de ser lo que es para venir a ser la otra persona, o que se mete uno dentro de la otra. No, son dos personas diferentes. Pero fíjese, pero en mi casa, cuando se va a tomar una decisión, la tomamos entre los dos, en el mismo acuerdo. Cuando vamos a hacer algo, acordamos, vivimos juntos, compartimos juntos, hacemos todo juntos. Claro, la esencia. Y el principio, el contexto bíblico es que esa unidad esté ahí. En el caso nuestro, la unidad puede tener separación, pero en el caso de la Trinidad de Dios jamás se separan. Uno no está en contra del otro. Cuando Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y lo hará saber. No hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que viere, de eso hablará. ¿Qué está diciendo el Señor? Él no va a venir a establecer cosas nuevas. Él no va a venir a trabajar individualmente, separado de nosotros. Todo está compaginado. Eso es el uno que habla la Biblia. Por eso es que de ahí surge la falsa religión y creencia, que es un solo Dios que se divide. Cada vez que quiere ser hijo, pues deja de ser padre. Cada vez que quiere ser padre, deja de ser hijo. O cada vez que quiere ser Espíritu Santo, dejó de ser padre, dejó de ser hijo. Cuando en realidad esa no es la enseñanza bíblica. No podemos comprender, dice el párrafo siguiente, todo el misterio de la unidad y diversidad existente en la Trinidad, pero lo creemos porque la Biblia, ¿qué? Lo enseña. Tan pronto usted y yo conocemos la verdad de la palabra, eso es más que suficiente para estar convencidos. Por eso es que no se puede estar creyendo hoy una cosa y mañana otra. ¿Se acuerda que le dije de los judíos por qué Dios escogió este pueblo? Porque era un pueblo que cuando se determinaba a creer en algo, no había quien lo moviera de ahí. Sí, señor. Y así debe ser el creyente. Creemos la verdad, la recibimos, nos quedamos creyendo eso y viviendo en eso que hemos creído. De no ser así, vamos a estar cambiando de opiniones. Y hay tantas religiones que ya vimos algunas de ellas. Sí, señor. Pero hay miles, Hay más. miles que están en contra de estos principios sagrados. Entonces aquí vamos a ver un contraste entre los ortodoxos y nuestra creencia. Lo vislumbramos en el Antiguo Testamento y se muestra claramente en el Nuevo. No presenta a las tres personas como tres dioses, podríamos decir individuales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están, ¿qué dice? Perfectamente unidos en esencia, carácter, propósito, poder, interacción y trato con la humanidad. Ahí está lo que define La esencia. la unidad y la esencia de la Trinidad. Aleluya, amén. Anótelo, es Aprovecha. importante. Propósito, poder, interacción. ¿Sabe a lo que se refiere esto? Al conocimiento del Dios y el entendimiento, entendimiento del Dios al cual servimos. Y el trato con la humanidad también, pastor, importante, ¿eh? Sí, hay personas que no, oiga bien, no conocen al Dios al cual le sirven, no conocen sus características, no conocen cómo trabaja,
Por eso es que a veces hay tanta duda. Ay, que si Dios lo hará, que si Dios por ahí. ¿Acaso no conoces al Dios al cual le sirven? Porque acuérdense que cuanto más lo conocemos, más confianza depositamos en Él. Porque podemos ver las capacidades y los atributos que tiene al Dios al cual nosotros servimos. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ¿qué? Unidos. Esa palabra, perfectamente unidos en esencia. Sí, Señor. Carácter, propósito, poder, interacción y trato con la humanidad. En otras palabras, cuando ellos tratan con nosotros, uno no trata de una forma y otro de otra. Todo es coordinado con el mismo propósito. Dios quería salvar al mundo, envió a su Hijo para llevar a cabo el propósito. Cristo nunca estuvo en contra del propósito de Dios. La labor del Espíritu Santo hoy en día es que convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el propósito? Traerlo al reconocimiento de Dios y que conozca al Salvador, se arrepienta, se convierta para que sea salvo. Esa es la visión del Padre desde antes de la fundación del mundo. Anote, ¿cuál es la visión del Padre para la humanidad? Salvación. Y si están unidos, significa que Jesús tiene la misma visión y el Espíritu Santo tiene la misma visión. ¿Cuál es la visión del Padre para la humanidad? Salvación. Fíjense si están tan unidos que se presentan como uno. Permítanme hacer una preguntita. Si Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo trabajaran con objetivos distintos, ¿podrían llamarse unidos en la Trinidad? No. Porque tendrían, si tienen diferentes objetivos y propósitos, serían entonces contrarios los unos a los otros. Entonces lo que el Padre desearía, el Hijo no lo desea, y lo que el Padre y el Hijo desean, el Espíritu Santo no lo desea. Y de la otra forma. Entonces no puede haber unidad. No se puede decir que son uno, porque el uno lo que significa es que están perfectos en unidad, con el mismo propósito y el mismo objetivo. Juan llamaba a Jesucristo el Verbo. ¿Cuál es el Verbo? La expresión de Dios en términos que podemos comprender. Le voy a dar un ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando comenzó Dios a crear las cosas, ¿cómo lo hizo? Las empezó a ordenar. Y dijo Dios. Y dijo Dios sea la luz. Y dijo Dios sea esto. Y dijo Dios sea lo otro. Esa expresión, y dijo Dios, es el verbo. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que existe ha sido creado por Él. Amén. Y lo que Si no fuera por él, no existe. Su palabra. El verbo es la palabra, Pastor. Eso es lo que estamos explicando. Claro. Tan unidos que se presentan como uno, Juan llamaba a Jesucristo el Verbo, la expresión de Dios en términos que podemos comprender. Y luego escribió en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Esa expresión, dan testimonio, ¿qué significa? Note algo muy importante. Si fuera uno solo, la palabra tres no fuera mencionada. No, es cierto. Diría, da testimonio, sino que dan. Lo que yo creo que Juan hubiera dicho es, porque uno es el que da testimonio en el cielo, el Padre. Eso es todo. Acuérdense que los ortodoxos creen solamente
en la divinidad, la deidad del Padre. Para ellos solamente es uno, nadie más. Nosotros creemos diferente. Creemos que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Hace una pregunta. ¿Mm? Entonces, podemos decir que cuando dan testimonio en el cielo, quiere decir, al tener su unidad, en su unidad está la esencia, el carácter, el propósito, la interacción, el poder y el trato con la humanidad. ¿Lo podemos poner desde ese punto de vista? En cuanto, cuando dan testimonio, Sí. por su unidad. Permítame, sí, eso puede ser una razón, Claro. pero permítame definir la palabra testimonio. Ya, amén, sí. ¿Qué es testimonio? Da fruto de lo que son, ¿no? No, cuando alguien testifica, Testifica. ¿qué está hablando? Hablando. ¿Qué está haciendo? Hablando, Hablando. dejando saber. Ujú. En otras palabras, cuando dice que son tres los que dan testimonio, son tres identificados que hacen lo mismo, testifican. Claro, entonces, bueno, ya entiendo. Tres en el mismo lugar que dan el testimonio. De lo que son. No son uno, Son tres. no está hablando de que es una sola persona. Cuando se refiere a uno, significa que es en la unidad de la divinidad y la esencia de Dios. Amén, ya, ahora sí. Con el mismo propósito, el mismo carácter, con la misma interacción, con el mismo poder. Amén. Uno no tiene más que otro, en el sentido de demostrar, porque ninguno muestra diferente, todos muestran iguales. Claro, si no, no hubiese la unidad. Aún Cristo, el Verbo que se hizo carne, aún en su capacidad humana, nunca cambió Su divinidad. Ujú. el carácter divino De lo que era él, sí. aquí en la tierra. Es verdad. Dando a entender que porque vino, y de acuerdo a Filipenses 2, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, no significa que en su forma de hombre dejó de ser lo que él era. Porque, anótelo, la naturaleza de Jesús aquí en la tierra estaba dividida en dos partes. De Jesús. Póngalo fácil. Aquí. Las dos naturalezas de Jesús aquí en la tierra, En la tierra. ¿cuáles eran? Divina, Estaba dividida. humana y divina, ¿no, pastor? Dos naturalezas, nada más. Ujú. Él no dejó de ser divino porque vino a ser humano, y porque era humano no dejó de ser lo que él era divino. ¿Cuál es la primera, perdón? No dejó de ser. La naturaleza de Jesús. Las dos naturalezas de Jesús en la tierra, Aquí, en la tierra. ¿cuáles eran? Número uno, divina. Número dos, humana. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué él vino a tener una naturaleza humana? ¿Dejó de ser ¿Divino? No. divino? No. ¿Dejó de ser en su carácter? No. ¿Dejó de ser poderoso? No. ¿Dejó de ser llevar a cabo el propósito? No. Todo lo que él llevó aquí terrenalmente Estaba en su esencia. conllevó todo dentro del orden de la visión con el propósito de salvar al hombre. Nunca Jesús hizo lo contrario. Siempre se sometió, siempre obedeció, siempre cumplió e hizo todo lo que le fue encomendado. No porque vino a ser humano, se olvidó o dejó de ser en su parte divina. Pues está bueno esto para enseñárselo a los pastores, a los atalayas. ¿Eh? Pastor, yo tengo cuando se habla de los judíos y todo eso, quiere decir que si solamente creen en la deidad de Dios el Padre, ellos no creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? No creen ni en Cristo ni en el Solo Espíritu Dios, Santo. no. No, yo no creo. Ahora, si me consigue algunos, como Pedro, como el apóstol Pedro, Sí. que tuvo una experiencia con Cornelio y los suyos, eso le van a decir, verdaderamente yo creo en el Espíritu Santo. Porque fíjense, a pesar de todo, de que Pedro era judío, por causa de que anduvo con Jesús, Jesús lo llamó, recibió
la investidura del Espíritu Santo, la experimentó él, la vio en los gentiles, que Dios la manifestó, Pedro no tenía duda de que el Espíritu Santo era real. Sí, Señor. Pero los otros judíos que nunca han aceptado al Mesías, como lo hizo Pedro, nunca creyeron ni en Jesús ni en el Espíritu Santo. Ellos no creen en el Espíritu Santo. No creen en Jesús, mucho menos en el Espíritu Santo. No. Entonces, testimonio, 3 son los que dan testimonio, en otras palabras, 3 son los que se identifican, 3 son los que dicen, 3 son los que atestiguan, 3 son los que trabajan con el mismo propósito. Y lo hemos comprobado, y no tengo el tiempo para entrar, pero usted sabe que hablamos de algunos versos la semana pasada. Dice aquí en el párrafo, no sé si va la... Vamos a ver el próximo párrafo que dice, ese misterio. Conseguir con la cuestión de la... Porque vamos a ver lo que dice San Patricio, empleó el trébol, en otras palabras, una cuestión trivia. ¿Ah? ¿Quién es San Patricio? Yo no sé qué usaron. Uno de los ¿Escritores qué es? de las personas que vivieron en los tiempos pasados, que también se Herodes, ocupó en... sí, Nerón, Como hay unos libros seculares que hablan de historias, de las historias pasadas. Yo le tengo cuidadito, pero algunos hablan de unas historias las cuales nosotros no las tenemos en la Biblia, pero son cosas que la gente han mantenido recopiladas. Aquí habla de un San Patricio, no habla la Biblia de él, simplemente fue un hombre secular que empleó en otras palabras algo trivial, como una doctrina, como algo, una enseñanza. Entonces dice, para ilustrar esta verdad, como las 3 hojitas unidas en un solo tallo forman un solo trébol de la cuestión del árbol. Así las 3 personas distintas entre sí forman el Dios único. Hay personas que lo presentan como si fuera un triángulo. Aquí está el Padre, y está el Hijo, y está el Espíritu Santo. los masones. Si ninguna de esas esquinas se puede separar del triángulo, sigue siendo el triángulo. Esto en realidad significa, de acuerdo a la enseñanza, la Trinidad. No se puede quitar esta esquina, porque si se le quita este pedazo ya deja de ser el triángulo. Igual aquí, igual acá. Entonces lo presentan de esta forma, en una forma metafórica, para dejarnos saber que es como un triángulo, que tiene 3 lugares. En el caso de la Trinidad son las 3 personas, que no se pueden separar, porque los 3 están en una unidad eterna. ¿Eso es lo que significa un trébol? ¿Eso? El trébol es una hoja. Lo que van las hojitas. Lo que quiso fue traer una enseñanza sobre las 3 hojitas que están puestas en el trébol, en el árbol, que están juntas en el mismo lugar. El mismo tallo, claro. Right. Entonces es lo que le da al árbol la forma, el tallo. Y entonces él lo presenta de esa forma. Y cuando habla de las 3 personas, dice que eso es lo que forman el Dios único. Este misterio de las 3 personas es uno que es en uno, se aclara a la luz de Juan 17, 21 y 22. ¿Lo tiene alguien por ahí en la Biblia? Juan 17, 21, Este tema es importante, ¿sabes? Sobre todo hoy en día. Ya lo digo, Marcia. Léalo, ¿qué dice? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí?
la gloria que me diste, Es el 22. sí, ¿Ok? yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué está diciendo el Señor? Está Que el Padre y Él son ¿qué? Uno. Uno. Y que hay una unidad Juan 10, entre ellos. ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Señor? Ok. Para que todos sean uno, como tú. Fíjense, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. El 21, ¿qué dice el 21? El 21 es el que estoy leyendo. aquí todo. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. El mismo poniéndose como uno, ¿ves? Que sean uno, pero el Padre en mí. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Permítame preguntarle. Si venimos a ser solamente una sola persona y nosotros venimos a ser uno en el Señor, entonces dejamos de ser nosotros y viene a ser una sola persona. También, en la unidad. Entonces, no está hablando de dejar de ser, está hablando de venir a ser unidos. Usted no deja de ser varón y mujer cuando usted se casa, usted no deja de ser usted, ni él deja de ser él, ni ella deja de ser ella. Pero dice la Biblia que vienen a ser uno. Si vienen a ser uno, si lo entendemos literalmente, que ya uno deja de ser uno para ser el otro, pues entonces usted dejó de ser usted. Espiritualmente, sí. Y no tiene que ver absolutamente nada con el dejar de ser, sino el venir a ser. Nosotros venimos a ser parte de la unidad de Dios. Y Cristo es la unidad de Dios. Y el Espíritu Santo es la unidad de Dios. Por eso es que se llaman uno. En el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos dice que es la iglesia? Uno. ¿Sabe cuántas personas han servido al Señor, sirven al Señor y se van a unir quizás antes de finalizar todo esto al Señor y vienen a ser solamente a un solo cuerpo? Sí, Señor. Sí, por eso es que hay que entenderlo apropiadamente. No se puede entender como muchas personas lo quieren entender, ¿no? Como muchas personas lo quieren entender. Ok, ¿dónde estamos? 21. Jesús ora por sus discípulos. ¿Ok? Entonces cuando ora, en el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Sí, note eso. Tú en mí y yo en ti. No está diciendo que tú dejas de ser tú para ser yo y yo dejo de ser yo para ser tú. Porque de ser así, note la otra parte. Oye lo que dice, que también ellos sean uno en nosotros. Significa que entonces dejaríamos de ser nosotros y perdemos nuestra posición y lo que somos Humana, ¿no? para venir a ser como Dios, cuando no es así. ¿Entendemos? Muy importante, muy importante. Y con el propósito para que creyeran, pastor. Aquí es donde está la confusión de lo que es el ser uno, que no estamos entendiendo, por lo menos yo lo entiendo, pero hay personas que a veces no lo entienden y crean religiones y diciendo que es uno solo, que se divide en tres personas, y ahí es donde viene la confusión. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, note bien, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok, permítame preguntarle, el Señor nos ha llamado a creer en Él y que vengamos a ser uno. ¿Significa que yo dejo de ser yo para ser usted? Entonces todos los que se convierten al Señor vienen a ser solamente una persona. La pregunta es, ¿qué personas van a venir a ser? Si dando a entender que no se refiere a dejar de ser, sino a venir a ser. Uno con él. Muy importante. Eso, una preguntita, una duda. Cuando dice el Señor que dice, la gloria que me diste, yo se la he dado. Cuando habla de esta gloria, el Señor le ofrece, ¿qué le da a ellos, a los discípulos, cuando le dice la gloria que me diste?
En otras palabras, lo mismo que yo he tenido, yo se lo he dado a ellos. El mismo privilegio, hablamos ayer, que Jesús dijo, yo voy puesto a preparar lugar para vosotros. Si me fuere yo a preparar lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, tomaré para mí, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La gloria que tuvo Cristo desde el principio, ese privilegio, ese honor de estar con el Padre, ahora Él dice, eso mismo yo le he ofrecido a ellos. ¿A dónde van los creyentes? A estar con Dios por toda una eternidad. Lo mismo que Él tenía, la misma gloria, el mismo privilegio, la misma bendición, todo aquello maravilloso que Dios tenía con el Padre. Volvemos otra vez a lo que dijo Filipenses 2. Él se había despojado a sí mismo. En otras palabras, aquello que tenía lo había dejado allá para venir a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Ahora volvió y regresó a recibir lo que antes participaba con el Padre. Aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Sí, en otras palabras, eso que tenía yo, que compartíamos, que estábamos juntos. Ahí con ese verso nada más podemos certificar, ratificar, comprobar, sin duda alguna, que es más de una persona. Porque si Jesús está diciendo aquella gloria que tuve contigo, espérate, ¿cómo es eso que estuve contigo? Si estuve contigo, significa que ya está hablando de dos personas. Y estuvimos juntos. Sí, señor. Entonces, verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, Sí. para que sean perfectos en La unidad. en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira lo que dice verso 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Oye, mira lo que dice. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo como eterno. De la fundación del mundo. La deidad, la creación, o mejor dicho, la existencia Eternidad. de nuestro Señor Amén. por siempre. Gloria a Dios. Eso es una de las partes que identifica la deidad. Sí. La existencia de siempre, no de 2000 años para acá, de siempre. De antemano. Ok, vamos al párrafo de este misterio, las tres personas. Jesús ora por sus discípulos, que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, así como nosotros somos uno. No pedía, note bien, no pedía que todos los discípulos llegaran a ser una sola persona, lo que le estoy explicando. Oraba por la perfecta ¿qué? Armonía y unidad de espíritu entre ellos, unidad en fe, amor, propósito, acción, así como Él y el Padre son uno. De la unidad, pastor, que hablaba era una unidad espiritual entre todos nosotros, en conjunto. La unidad en todo, En todo. en lo espiritual, Sí. terrenal, creencia, propósito, En fe, amor. todo eso tiene que estar ahí. Para la pruebita está bueno. Pablo dice que penséis lo mismo, En esto pensé. que no pensemos diferentes. ¿Qué está hablando? Que mi mente tiene que ser como la suya. No, que en cuanto a lo de Dios y en cuanto al propósito y la armonía de Dios, todos estemos en el acuerdo. Esa es la esencia de la unidad. Todo como tiene su cosa, pastor, ¿eh? Como el Espíritu Santo tiene su esencia. como Hay que nuestro andar en Dios. el mismo amor, Sí, Señor. Como todo tiene su esencia, la misma fe. Bonito. Más tarde veremos otros textos sobre la Trinidad en el Nuevo Testamento, pero en el trato con los judíos, veamos lo que dice al respecto del Antiguo Testamento. Pluralidad en la creación. Estas palabras
¿Dónde viene la palabra pluralidad? Plural, más de uno. Desde Génesis 1 se halla evidencia de la pluralidad y unidad en la deidad. Dios emplea pronombres plurales a revelar cómo creó el mundo. Otras palabras, los identifica no con nombres comunes, sino con pronombres. Hagamos. Ok, vamos a... ¿alguien tiene duda de lo que es pronombres? Pronombres es como cuando usted señala a personas, pero no los llama por su nombre común. Yo digo, usted es una persona. Eso es un pronombre. ¿Como un nickname, pastor? No, es nickname. Nickname es diferente. Nickname deriva del nombre común. Pronombre es cuando dice, mira qué grupo de personas está ahí. Pero no menciona los nombres de los individuos como tal. Entonces, pronombres son utilizados para identificar grupos. Por ejemplo, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está mencionando nombres de quién es el que lo va a hacer. La palabra hagamos es un pronombre, se está refiriendo a más de uno. ¿Entendió eso? Sí. ¿Alguien tiene duda? No. Esto está más claro que un barril de brea. Pastor, Entiende que es. pastor, ¿me puede dar el significado, disculpe, de la deidad, por favor? Deidad Sí. es la existencia eterna de Dios, su divinidad. Existencia eterna de Dios. Amén, gracias. Le puede poner divinidad al lado, porque tiene que ver con la divinidad. ¿Se acuerda que le dije cuáles son las únicas personas que tienen atributos divinos? Sí. Los arcángeles, No. los ángeles y los querubines. Creo que el libro de Colosenses habla de eso, ¿Sí pastor, o no? de la deidad, ¿no? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Los querubines no tienen deidad? Michelle, ¿no son divinos los querubines? ¿They are? The angels, Yeah. ¿Son that they're divinos? holy, ¿Son divinos? that they're holy. They are divine. No, only God is divine. They go. Sí. You have to speak English to me. You're kidding me. That means I'm wasting my time on this class? No, I translate Oh, all right, on my okay. own. Yeah. On your mind, right? Yes. Hay un versículo que habla que dice que la deidad, no me acuerdo ahora. La deidad es eso. No, si no podemos buscar la Biblia, entonces no vamos a buscar. No, para eso No, no me gusta comparar las cosas. No, pero en esta clase, el problema es que si yo me pongo a buscar todos los versos que tienen referencia a lo mismo y hablar de ellos, Ok. entonces no voy a poder culminar la No sé, clase. pero es para saber, nada más. No, pero la deidad, ya yo le dije lo que era la Sí, deidad. sí, sí. Entonces ahora cuando usted tenga tiempito, Sí, en su casa, usted saca tiempo y la busca. Sí. Pero sí aparece, todo esto de que estamos hablando tiene todas sus referencias. Son las 8:41. Lo dejamos por ahí, Sí, quedamos- marque por ahí que nos quedamos en la pluralidad de la creación. ¿Ok? Nos vamos ahora a cuál? A través de la A través de la Biblia. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Déjame ver si lo tengo por aquí. Nos quedamos con la tentación. Tentación, provocación, muerte espiritual, es la separación de Dios con el hombre. Ok. Cierre su libro. Cierre su libro. Agarre una paginita en blanco. Que vamos a hacerle preguntitas. No está cerrado. La Biblia también. Sí. ¿Cómo se le llama? No, primero, ¿en qué día creó Dios al hombre?
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. El sexto. El ojito. Mira. Falta que conseguía. Sorry, perdón. Escríbala, por favor. ¿Qué más creó Dios en ese día? No, sorry. Ah, sí. En ese día Dios creó algo más. Que nos comparó. Para que, así no sabe, para que cuando no tenga respuesta. Pero hay parte. Yo voy a, si el próximo lunes puedo dar la clase, voy a mandar a hacer unas aulas, encerrarlo a todo individualmente, Y haciendo cosa de que usted pueda hablar y decir todo lo que quiera, pero nadie le va a escuchar. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Se fue a pasear, se acostó a dormir. ¿Cómo se le pone al lado séptimo? Para no escribirlo todo. Séptimo. 7 MO. MO, divina, sí, ya. O TH O en TH. inglés. Ok. Eso se le dice abreviatura. Abreviación. Abreviación. ¿Cuántos días le dijo Dios al hombre que debía trabajar? Otra pregunta. ¿Cuántos días Dios le dijo al hombre que debía trabajar o que tenía que trabajar? 6. Le digo, hace falta las aulas. ¿Cómo le llama el escritor a la creación del hombre? ¿Cómo? No Dios, el ¿Cómo? escritor del libro. ¿Cómo le llama la creación? ¿Cómo le llama el escritor del libro a la perdón. creación? ¿Cómo le llama? Al hombre, El- a la creación del hombre. ¿Cómo le llama el escritor a la creación? Le voy a dar 4 ¿Cómo le llama aquí? para que escoja. La creación de Dios, digo. Ujú. Pastor, disculpe, No, la creación del hombre. ¿cómo le llama el escritor a la creación del hombre? Right. Le puedo dar 4 ejemplos, usted escoge, Amén. se le hace más fácil. Obra incompleta. Obra desechada. Obra desobediente. Obra maestra. Yeah. Cuando Dios hizo todas las cosas, Dios declaró que todo estaba como. Bueno. Escríbelo. Desechar, desobediencia. ¿Y cuál es la otra, No, pastor? no, no, yo le di las 4 para que cogiera de ellas. No, sí, pero yo estoy escribiendo paso. Oh, ok. Perdón. No, para que no se tarde. ¿Cómo le llamó Obra maestra. el Oh. escritor del libro a la creación? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue la pregunta? Perdón. No me diga que escribió la contesta sin saber la pregunta. Puso las 4. Dios creó Ah. todas las cosas como... Cuando Dios creó al hombre, right, ¿qué cree el escritor del libro? Ah, ya. ¿Cómo se llamaba? Y le di 4 ejemplos.
¿Cuáles son los 4 ejemplos? Perdón, el pastor. Obra incompleta, Obra incompleta. Dígale. A ver qué. obra desechada, Desechar. y obra de desobediencia y obra maestra. Incompleta, desechada, desobediencia y obra Obra maestra. maestra. Habían 3 tipos de árboles Había en el huerto. Por favor, enumérelos. tipos 3 tipos de árboles. había 3 tipos de Enumerarlo nomás, solo 1, 2, 3, 100. Lo mencionas. Ay. Ajá. ¿Ya notaron los 3 árboles? Amén. Póngale al lado el significado de ellos. Oye, Ay. O por lo menos un ejemplo de lo que usted cree. Amén. ¿Para qué eran esos árboles? Es por el entonces. Permítame ayudarles. Si Adán y Eva comían de uno de los árboles, ¿qué iba a pasar con ellos? So, ya usted sabe que ese árbol se llama ¿cómo? bien, hermano. Prohibido. Bien del mal. Amén. Si comen de ellos, ¿qué iban a hacer? En primer lugar, ¿iban a qué? A morir. Primero no, primero hay algo primero. Desobedecer a Dios. Luego de la desobediencia, A muerte. porque quiere que le diga la verdad, yo no creo que era tanto el árbol. Era que Dios quería probarlos, para que ellos tomaran la decisión de obedecer a Dios. Por eso es que este libro enseña que habían 2 tipos de árboles, pero habla más luego del tercer árbol. Amén. Entonces habían 3 árboles, 3 tipos de árboles. Primero estaba el árbol del bien y del mal, El bien y el mal. Está puesto. del cual si comían, desobedecían y morían. Yeah. Pero espérese, desobedecían, morían, pero ¿qué iban a adquirir? ¿Se acuerdan? Conocimiento. Conocimiento. Iban a venir a ser como quienes, Como Dios. como Dios en cuanto a conocimiento. Sí, porque van a conocer bien y el mal. Correcto. Por eso fue que murieron. Los otros árboles, El árbol de la vida. no, los otros que estaban allí El eran fruto. frutos que podían comer. Amén. No había daño alguno en participar de ellos. Pero entonces ahora aparece un tercer árbol. La vida. ¿Y es el árbol de qué? De la vida. El árbol de la vida. ¿Se acuerda lo que le expliqué la semana pasada? ¿Por qué estaba el árbol de la vida en el huerto del Edén? Pues esa es mi pregunta. Porque ¿Por qué estaba? Yo pienso que... Yo no Esa la recuerdo. salvación de Jesús. Diga un disparate aunque sea. No, Para pastor, eso... sanidad. No, aunque no esté segura. No, bueno, yo pienso que... Me imagino que... Bueno, si era perfecto. Busque- No se enfermaban, pero... Busque el propósito. Para vida eterna. Ok, entonces, si es para vida eterna ¿Cuál es el- y el hombre no iba a fallar, Entonces... ¿por qué el árbol estaba ahí? Porque ya Dios sabía de... ¿Se acuerdan que le expliqué la semana pasada? Porque Dios en su omnisciencia sabía que el hombre iba a fallar y puso el árbol de la vida
con el propósito la de que, salvación de de que el humanidad. hombre pudiera estrechar su mano y recibir Amén. vida, aún en su desobediencia pudiera reconciliar su vida con Dios. El árbol de la vida, la mencioné la semana pasada, que tipifica ¿a quién? Jesucristo. A Cristo. El hombre caído, necesitado de alguien que le dé vida. Porque el hombre acarreó ¿qué? ¿Se acuerda que le dije? ¿Cuántas muertes? Física y espiritual. 2 muertes. Mm. Por eso es que cuando el hombre quiere alcanzar vida eterna en Cristo Jesús, tiene que nacer de nuevo. Sí, Señor. Como dice la palabra, el agua y el espíritu. Y tiene que morir, diríamos, 2 veces. Si muere solamente físicamente y no recibe la salvación, se pierde por toda una eternidad. Wow, qué cosa. Pero si muere primero, y la muerte primera es cuando recibimos a Cristo, morimos Sí, ya. y entonces somos resucitados con Él. Morimos al pecado. Muy importante. El pastor, right? Morimos al pecado. Muy importante. Entonces el árbol de la vida estaba allí ¿con qué propósito? Para la salvación. Para que el hombre entendiese, pudiera Significa que el hombre en su pecado recibió la muerte, las 2 muertes, física y espiritual, Para la vida eterna. y de la única forma que puede ser restaurado, y ahora por eso es que el Señor nos resucita y nos da, en vez del cuerpo corruptible que hablábamos ayer, nos va a dar un cuerpo incorruptible. Quiere decir que todo lo que nos ha dado Dios para Dios es importante. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Nos manda. Quiere decir que todo para Dios es importante. Sí, Señor. Ahora bien, ¿qué es lo último que va a ser redimido de nosotros? ¿Cómo fue? Que es lo último que va a ser redimido en nosotros. ¿Qué es lo último que Dios va a transformar en nosotros? ¿Lo que va a hacer? De incorruptible. Es ahí donde no dice, va a haber. donde dice el apóstol Pablo en Corintios, vamos Sí, a estar Corruptible y viendo eso más luego, donde le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ahora es cuando morimos en Cristo. Colosenses 3:1 dice que ahora resucitamos con Él. Sí, ¿veis? Quiere decir que ahora, podríamos decir, no recopilamos, sino rescatamos para atrás la resurrección de 2 formas, espiritual y física. Sí, eso fue lo que pasó. Cuando Cristo murió, escuche bien, muy importante, Él murió con su cuerpo terrenal, pero cuando resucitó con el mismo cuerpo transformado. Cuando lo fueron a buscar en el sepulcro, no estaba. ¿Por qué? ¿Usted piensa que se deterioró en un par de días? No. Por causa de que en él no había corrupción, su cuerpo no podía ser deteriorado con la tierra. Eso es profundo, hablamos de eso otro día. Bien interesante. Sí. Interesante. Así mismo seremos nosotros. ¿Se acuerdan que utilizamos en el día de ayer la escritura que leímos en el libro de los Hechos capítulo 1? Sí. Donde dice que después de haberle dado mandato a los discípulos, comenzó a ascender al cielo. Los discípulos lo vieron que se levantó. Si lo veían, significa que tenía un cuerpo. Porque un espíritu no tiene cuerpo. ¿Entendemos? Si paso, sí. Para usted ver, 40 días. para usted ver un espíritu, tiene que tener un cuerpo. Y el espíritu no se ve. Lo que se ve es el cuerpo que tiene el espíritu. ¿Es cierto? Sí. Nosotros vamos a recibir un cuerpo Celestial. celestial, aunque vamos a ser
gentes espirituales. Pero si el Señor no nos diera un cuerpo celestial, hubiera sido complicado vernos. Quiere decir que el cuerpo celestial es visible. El cuerpo, eso es una buena palabra. El cuerpo de Cristo, cuando Él resucitó, Pues, fue un cuerpo glorificado, celestial. Y los discípulos lo vieron. ok. Permítame, el mismo cuerpo que comenzó a subir fue el mismo cuerpo que entró al reino de los cielos. Amén. Pero transformado cuando entró Paso, ¿right? Transformado. Claro, porque nada, sangre y carne no entra al reino de los cielos. Cristo no tuvo pecado. Sí, Señor. Él vino sin pecado. Quiere decir que ahora en Él nosotros recibimos el privilegio de la transformación de nuestro cuerpo, de lo corporal, de lo terrenal, de lo corruptible, de lo mortal, a todo lo contrario, a todo lo celestial. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿se acuerda que leímos ayer que decía ese mismo Jesús que había sido tomado entre vosotros, así como le habéis visto ir, así mismo Tendrá. lo va a ver? ¿Qué está diciendo? Hay muchos principios ahí. En primer lugar, que Él regresa. Segundo lugar, que Él viene en una forma visible, tal y como lo vieron irse. Como dice la palabra, que todo ojo lo verá. ¿No? Ese ojo del verano va a ser en el rapto, va a ser en el tiempo cuando Él venga para los judíos. Sí, para los judíos, sí. ¿Ok? Creemos que en el tiempo, y eso vamos a ver el domingo, pero el tiempo del rapto solamente va a ser para los santos. Y no todo el mundo lo va a ver. Solamente aquellos que tendrán el privilegio de encontrarlos allá en el aire, en el cielo. Descenderá del cielo, muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Los tengo por ahí. El árbol, el árbol. Los tengo Hay ahí. tres tipos en el... El primer árbol se llama ¿cómo? Del bien y del Del mal, y los otros árboles se llaman ¿cómo? El árbol de la Árbol vida. de la fruta, no, De la- frutales que del podían fruto. comer. Él le dijo de todo árbol pueden comer. Es decir, que habían árboles De todo. de otra forma de fruta que podían de comer. bendición. Amén. El del bien y del mal no lo podían comer. El de la vida El de la vida. era el cual se esperaba que ellos extendieran su mano y fueran salvos. El de la vida tipifica a Cristo. Cristo. Amén. ¿Qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Los llamó. ¿Quién fue el culpable del pecado? Eva. Ah, ¿Qué hizo? Dios, ¿Sí? porque... Fue tentado. cuando... sí, porque sin él, yo pienso que tal vez si él hubiera dicho, pues, ya pecaste tú, pues, Encárgate tú. sí es tu pecado, pero él, No creo que en la Biblia especifique ¿Quién fue el culpable? claramente. No sabemos que la culpabilidad Dios la trajo a la serpiente, a Adán y Eva. Pero nunca vamos a... No creo que la Biblia... pero Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, él se estaba limpiando, culpándola a él. Y después ella dijo que no fue ella, fue la serpiente. Mira, Y después la serpiente se encontró entre la espada y la pared porque no tenía ¿A quién a quién culpar, porque ella fue la culpable de la tentación. Sí, señor. entonces la culpable es la culebra, No, porque ella se prestó. Bueno, Los la verdad, tres. el culpable es el diablo. el diablo tiene nombre. La culebra se dejó usar. Sí, usted tiene un nombre que estaba en el libro. Caramba, oh, Dios. Ella le llama la serpiente La antigua. serpiente. Sí, en el libro decía otra cosa. Toda la serpiente, ¿Eh? Sí, fue un agente. toda la serpiente bíblicamente tipifican al diablo. No. No. Porque cuando Moisés, tal vez usted lo explicó. ¿No? Muy Mandó importante mirar a la mantener en serpiente y mente. sería salvo. Porque hay personas que se atreven a enseñar y decir, no, que toda la serpiente es la Biblia. Hoy que una serpiente, eso significa el diablo. No,
Acuérdese que fue un instrumento que el enemigo utilizó. ¿Sabe aquellos demonios que hablamos de la legión que tenía el Gadareno? ¿Cuántas maldades quizá hizo aquel Gadareno? Me imagino. Y cuando quedó en su juicio cabal, que fue libre de todo, ya aquel hombre no hacía lo mismo que antes hacía. Estaba ¿qué? Impulsado, motivado, posesionado a hacer aquellas cosas. Entonces, la serpiente, eso fue lo que pasó con ella. Se dejó usar. ¿Por qué se dejó usar? ¿Qué dice la Biblia? Que la serpiente era ¿qué? Bien astuta. Una de las más astutas, ¿verdad? De los animales. Sí, los hongos se quedan ahí y cuando Y vienen... por eso es que el enemigo, acuérdese, que el enemigo no utiliza a cualquier persona. Él quiere utilizar a aquellos los cuales con su Astucia. con su forma pueden también ayudar a la decepción. Y eso fue lo que hizo con la serpiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Dios cuando pecaron? Mencionamos que en el capítulo 2 de los Hechos es una repetición del relato de la creación, el capítulo 1. El Espíritu Santo dio estos dos relatos. ¿Cómo se identifican cuando se utilizan dos relatos para referirse a lo mismo? Ya, ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se ilustra de un relato a ¿Cómo te se explica? llama? No, yo no puse la respuesta porque no pude copiar la pregunta. No, puse la respuesta, no copié la pregunta. A ver. ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios? El hombre... ¿Qué quiere decir imagen? fue creado. ¿Semejanza? ¿Eso? ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza? No dice semejanza. ¿Qué quiere decir imagen? Imagen de Dios. ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a ¿Qué A quiere la decir? imagen de Dios. ¿Qué quiere decir imagen de Dios? a su cara? Cuando alguien dice, mire, el pastor A su fue hecho a característica. imagen de alguien. A Igual. imagen de alguien. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Qué se parece? La apariencia. Semejanza. La apariencia. Apariencia en físico, El carácter. El propósito. apariencia en forma de pensar, en su carácter, su sentir. En su poder. En su amor. Poder, ¿no? Del hombre. Cuando habla semejanza, La capacidad. significa mantener o contener Semejanza es con Z, ¿no, pastor? semejanza. Semejanza empieza con S. Sí, pero con Z al final. Semejanza. Sí, correcto. gracias. Fue creado. Significa Semejanza. ¿Qué significa mantener o semejanza? contener. Si fue hecho a la imagen y semejanza.
Aunque las dos palabras se parecen y van conjuntas para identificar lo que Dios quiso hacer con el hombre. Amén. Pero cuando habla de imagen y habla de semejanza, significa que lo hizo de acuerdo a las características de Dios. Y la semejanza lo hizo en esa misma autoridad y propósito de Dios. De las decisiones, de las cosas de hacer. Dentro de la imagen somos parecidos a Dios De acuerdo a las características en su carácter de justicia, de verdadero De conocimiento. en ese aspecto. Pero cuando dice semejanza, significa que ahora seremos igual a la persona en general de Dios. Sí, porque No en el sentido de corporal, porque Cristo vino y se hizo carne, pero no significa que Él está en el cielo siendo carne como nosotros. ¿Entendió? Muy importante. Estas dos palabras se parecen y conllevan el mismo propósito. Pero a la imagen es aquello a lo cual Dios es en sus características, y la semejanza es que ahora nos hace en igualdad a Dios es aquello en lo cual en cuanto a lo que es Dios en llevar a cabo. Eso me quedé un poquito atrás, perdón. Dice, imagen es aquello en lo cual Dios, En sus características, lo que Él es. eso es, Lo que es. Se puede poner en cuanto a semejanza en sus decisiones, en lo que comparados Él es. en el mismo nivel del hacer En lo cual Dios en sus características, las cosas. en lo que Él es, Porque Él es justo, verdadero, pero nosotros podemos ser justos y verdaderos en conveniencia. sí, pero Dios no. Podemos dejar de ser. Entonces ahora Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, constante este es más claro para entender, constante en sus características, siendo a la imagen de Él, pero también a semejanza de que Él no deja de ser lo que Él es para hacer otra cosa. Dios cambia de opinión, pero no de carácter. Él no deja de hacer. Pastor, Él no deja de hacer lo que Él es, ¿right? No, No. sí. Sí, Oye, un mensaje. No le estoy contestando que Él no deja Él no deja de ser lo que es Él. lo que Él es. Lo que Él es. ya que cuando fue creado Adán, él le dio la potestad de La autoridad. la autoridad. Por eso es que él nos creó a imagen y semejanza, porque él también nos dio autoridad para los animales y Todo. todas las cosas de la tierra. Pero el hombre la perdió. Ujú. Después que ¿Qué fue la causa de que el hombre perdió ese privilegio? el pecado, la La separación desobediencia. de separación de Dios y del La hombre. desobediencia? Ujú. Lo dañó todo. Sí, Señor. Por eso es que ahora nosotros, o ahorita nosotros, por más justo, verdadero, recto que queramos ser, por nuestras propias fuerzas no lo podemos. No. Y aún con la ayuda del Señor, Se nos si hace nos difícil. descuidamos, Se nos hace difícil. volvemos como la puerca lavada. Vuelve a- Regresar al lodo y el perro al vómito. Momento. ¿Volvemos otra vez? Si el hombre se hubiera quedado sin haber pecado, el hombre nunca hubiera tenido. Como Dios hubiera creado la creación, Él lo sabe. ¿Quiere que le diga algo? No se me apapache, no se me ponga pálido ni pálida, porque muchas personas piensan que la generación ha venido por causa de que el hombre pecó
Y entonces fue cuando Dios le dijo, multiplicaos y fructificad. En otras palabras, note que primero Dios Recibe los baños. crea lo nupcial, el matrimonio, y después que el hombre peca. ¿Me sigue? Permítame ayudarle. A lo que quiero llegar es que muchos piensan que la humanidad vino a existir estrictamente porque el hombre pecó. Y luego Dios le dice, ok, júntense ahora, multiplíquense y fructifíquense. No había que pecar para que hubiera una humanidad. Porque la intimidad de Adán con Eva para procrear, concebir, fructificarse y multiplicarse no fue por causa del pecado. ¿Entendemos eso? Para mí yo creo que pudo haber, si el hombre no hubiera pecado, pudo haber habido una humanidad santa, como la va a ser Dios en sus momentos finales, donde la tierra, ¿se acuerdan que leímos el domingo? Donde Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, ahí van a morar gente. ¿Cómo van a morar esa gente? Si tenemos el privilegio de estar ahí, ¿cómo vamos a morar? Por una eternidad. Por una eternidad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con los mismos problemas que estamos teniendo hoy? No. De ninguna. En santidad, en justicia, en amor. Allí no habrá pelea, no habrá nada de lo que estamos teniendo actualmente. Todo esto ha venido por causa de ¿qué? Del pecado. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿había necesidad de que el hombre pecara para que ahora se fructificara y se multiplicara? No. Yo no creo que había necesidad de eso. Quiere decir que si el hombre no hubiera pecado, para mí, Dios hubiera logrado, por medio de esa pareja, que se multiplicaran, se fructificaran, sin la consecuencia de la muerte por causa del pecado. Y hoy estuviéramos usted y yo En el cuarto. no leyendo estas cosas ni discutiendo esto. Estuviéramos gozando de la vida a semejanza, a imagen y a semejanza de Dios. En ese sentido. Ahora bien, lo bonito de esto es que por medio de Adán y Eva recibimos pecado, recibimos muerte, recibimos separación, fuimos puestos a un lado por causa del pecado y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de gloria. Y el apóstol Pablo nos enseña que algunos que pecaron no pecaron conforme al pecado de Adán, pero hicieron otros pecados, que fue lo que ocasionó que Dios exterminara la primera generación, excepto 8 personas. Porque el designio del corazón de los individuos era de continuo a pecar y hacer lo malo. Por el pecado de un hombre pecaron muchos. Y por ahí vino la muerte. Hasta hoy Por ese en día. pecado. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Pero espérese, hasta que vino Cristo. Porque ahora por medio de Cristo, oiga bien, recibimos en Él la reconciliación, la vida, la justificación. Lo único que todavía estamos en esta humanidad. Pero por un lado estamos en el Señor, recibiendo el privilegio, porque ahora participamos de la santidad del Señor Jesucristo. Porque dice que ahora somos partícipes de su santidad. Pero lo lamentable que ahora es que por causa del pecado, el pecado arrastró lo que se llama una concupiscencia en nosotros. Que aunque tenemos al Señor, somos salvos, hay vida eterna, justificados, redimidos, regenerados. No obstante, tenemos esta parte humana, concupiscencia inclinada al pecado por causa de la desobediencia de Adán. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado,
Es mi forma de pensar, ¿eh? No lo podemos saber porque es algo que no está en la palabra, pero es mi forma de pensar que hubiera habido generación, lo único que no hubiera habido generación con las consecuencias por causa del pecado. Pero ahora, como no la hubo, ahora en Cristo Jesús, pues recibimos esa reconciliación con Dios. Y lo que el hombre perdió, ahora lo recuperamos en el Señor. Pero lo recuperamos con lucha. Porque nosotros tenemos una lucha constante. Bíblicamente, nosotros tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Santiago dice las concupiscencias, las tentaciones, el mundo. ¿Sabía usted que si el hombre no hubiera pecado y hubiera habido generación, no habían tentaciones, no había nada pecaminoso que nos llamara la atención? ¿Que hubiera habido diablo? Claro que sí, porque el diablo cayó primero. El primer pecado. Y él fue el causante de utilizar. ¿Sabe por qué Jesús no cayó? Mi opinión, Jesús no podía caer. Aunque la Biblia dice que fue tentado como nosotros. En todo, dice. Pero él no podía caer. Porque ¿qué es lo que produce el nosotros caer en la tentación? Cuando no tenemos aquello algo y lo deseamos. Y porque tenemos nosotros unos apetitos, deseos, inclinaciones, deleites y cosas a lo terrenal, a lo carnal. Si nosotros no hubiéramos tenido eso, aunque el diablo nos tentara, nos pasaba como Jesús. No nos podía hacer caer. Jesús no cayó porque Él vino sin pecado. Sí, eso fue. Hay gran diferencia. Él no fue concebido como es concebido todo ser humano. Él no fue concebido de un varón. Él fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel dijo, el ser que ha de nacer es santo. Sí, Señor. El único, escuche bien, que no tiene necesidad ni tuvo necesidad de redención y salvación fue Jesús. El único que no cayó bajo la destitución del reino de Dios fue Él. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesús fue el único ser humano que no cayó bajo la destitución del reino del Señor. Porque si hubiera si hubiera pecado, hubiera venido concebido como son concebidos los seres humanos normalmente, Jesús hubiera caído bajo el mismo grupo de destitución de la gloria de Dios. Entonces Él no podía pagar el precio de salvación porque dejaba ya de ser el cordero limpio e inmolado. O sea, el cordero, el macho cabrío, el cordero sin defecto. Entonces Él no podía, Él necesitaba también entonces un Salvador. Alguien tenía que morir por Él también. Todas estas cosas son necesarias. Por eso es que, volvemos otra vez, cuando Él resucitó, su cuerpo no estaba en el sepulcro, porque su cuerpo no iba a pasar por la corrupción. Él resucitó con ese cuerpo glorificado y entró al reino de los cielos con ese cuerpo. El nuestro, estos son misterios, pero son que los entendamos. Por causa del pecado en nosotros tenemos corrupción. Busquen una persona que muera
a los 2 o 3 años, ¿no? ¿Qué usted va a encontrar en ese cuerpo? Puro hueso. Huesos. Y el pelo. Huesos. Hueso. En nosotros. Donde quiera que cae el cuerpo muerto, Eso viene las aves de la... es corrupto, o sea, se deteriora. Corrupción va con T, pastor, ¿no? Con P. Corrupción, Con T. con P. Con P. Corrupción. Corrupción, sí. Pero con T también, ¿no? No, Sí. corrupción es con Con C-I-O-N al final. Ya, sí. Pero 2R, ¿no? Corrupción. Sí, 2R. ¿Entendieron esa parte o está muy fuerte? No, está bien. Es que hay que escribirlo. Allá está Pancha diciéndole, Pancho, ¿qué dijo el pastor? Porque hay que escribirlo, si no se escribe, no lo escribe. Yo no dije que era tú, Pancha, ¿sabes? Yo dije, Lo apunta. Pastor es tremendo. ni Pilar tampoco dijo usted la Pancha, ¿sabes? ¿Entendió eso? Sí. Bueno, ¿y por qué entonces era importante que Dios hiciera al hombre a su imagen y semejanza? Si el hombre se hubiera quedado tal y como Dios lo creó, no hubiera tenido la corrupción. Pero entonces, como aquel primer hombre Pegó. no lo logró, ahora Dios dice, y yo siempre he creído que Dios le probó al enemigo que le gusta distorsionar los planes de Dios, a distorsionarlos. Es como si el Señor le dijera al enemigo, para que tú veas, ahora te voy a enviar, vas a tener a alguien que no lo vas a poder dañar. Y note que desde el principio, tan pronto Jesús comenzó, por lo menos se conoce su ministerio a los 30 años, rápido, ¿qué tuvo él? Tentación, queriéndolo desviar. Imagínense si Jesús hubiera aceptado los ofrecimientos de Satanás allá en el huerto del Edén. Hubiera caído. ¿Por qué no cayó? Porque él no podía caer. No podía caer. Jesús no podía caer. Porque Él era santo. Él le pertenece a todo también, porque a él le pertenece todo. Es Dios. Sí, No podía caer. no podía caer. Aquel verbo se hizo carne. ¿Refiriéndose a quién? A la palabra, al poder, al verbo, a Jesús. Ahí no había forma de que él cayera. No había forma. A mí nadie me puede tratar de convencer que no, Jesús no podía caer. Es que no podía caer. Porque lo que provoca al hombre normal como nosotros en cuanto a la carne es lo pecaminoso en nosotros. Sí, señor. Y él fue el creador. alguno. Y él vino sin pecado. Sí. No fue concebido como nosotros. Isaías dice que él vino y no hubo maldad en su boca. No hubo engaño en su boca. Vino sin pecado. Tentado en todo, En todo, pero no fue. pero no pecó. Pero no pecó. No hubo pecado. Sí, señor. Es que no podía pecar. No había forma que podía pecar. Si peca, y si Jesús peca, hubiera pecado, se hubiera distorsionado el plan divino de Dios para la salvación del hombre. Por eso es que tenga cuidado con las enseñanzas por ahí de uno que se levantó unos años atrás, un tal Brown, que enseñaba sobre el código, yo le digo, diablinchi. Eso vino del diablo, a tratar de decir que Jesucristo se involucró con María Magdalena y que tiene un hijo que es... Sabemos que eso no es cierto. Sí. Y que supuestamente la pintura esta de la última cena, que supuestamente María Magdalena se encuentra, de la original se encontraba al lado de Jesús, o lo implicaban como que él fue casado, tuvo hijos, Nada de eso. cuando no fue así. Nada de eso. En el video que estaba viendo, cuando estaban preguntando a los judíos estaban diciendo de que el Señor fue concebido de un hombre.
Por eso es que ellos no creen en el Espíritu Santo, porque a nosotros creer que fue concebido del Espíritu, ellos no creen. Es lo que ellos dicen. Bueno, analice lo que es aceptar esa teoría. Sí, señora. Analícelo bien. Analice esa teoría. Que Jesús fue concebido, como todo ser humano es concebido, del varón y de la mujer. Usted sabe que si creemos eso, y si eso es verdad, desmiente todo Lo que está aquí, lo que dice la Biblia. no hubiese muerto, no hubiese resucitado, nada. Desmiente todo lo que dice la Biblia. Juan dice en cierta ocasión, si el que dice que Jesús no ha venido en carne, el tal es el anticristo. Bueno, ¿y por qué reconocer que Cristo vino en carne? ¿Sabe por qué? Si creemos que Cristo no vino en carne, todo lo que dice la Biblia que Él hizo, que vino, fue concebido, vivió en esta tierra, llamó a sus discípulos, los enseñó, pasó por lo que pasó, fue crucificado, fue enterrado, resucitó al tercer día, todo eso es mentira. Si creemos esa teoría. Señor. Entonces hay que tener cuidado de quién Sí. recibimos, aceptamos las enseñanzas. Porque si Cristo no vino en carne, estamos perdidos. No hubo ningún Salvador, no hubo eso de que Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Pero espérate, si no es cierto, si Él no vino en carne, eso es mentira. Si Él no vino en carne, todo eso del sacrificio y de salvación, eso no es cierto, estamos perdidos, nada sucedió. Entonces mire, esto de lo que dice aquí, si Cristo no vino en carne, todo lo que está diciendo aquí, desde el principio hasta el final, todo eso es mentira. Wow, qué cosa. Estamos creyendo cosas Vana. que no son ciertas. Es verdad. Wow. Fíjese, solamente en ese verso nada más. Tiene unas doctrinas y unos principios sagrados terribles, indispensables para nosotros. No crea a todo espíritu, Sí, Señor. examine los espíritus a ver si son de Dios. En otras palabras, examine todo lo que viene, todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que comparte con usted. Tenga cuidado, todo lo que aún viene a su mente. Tenga cuidado cuando viene un pensamiento a su corazón de duda de algo. Tenga cuidado que no se deje engañar. Amén. Gloria a Dios, sí. Porque por ahí la sutileza y la artimaña del enemigo viene. Yo he orado a Dios y el Espíritu de Dios me ha mostrado cuando a veces el enemigo quiere traerme dudas de cosas. Pero gracias al Señor por su Espíritu. Y gracias al Señor por su palabra. Amén, aleluya. No te dejes engañar. Amén. No te dejes engañar. Lo que has creído, síguelo creyendo. Si sabes que has recibido lo verdadero, no te muevas de ahí. Olvídate que se parezca, olvídate que te ofrezcan, olvídate que te digan. Si no es compatible con el orden bíblico, recházalo. No le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participa de sus malas obras. Amén. No los apoyes, no los respaldes, no hagas nada que tenga que promover esas doctrinas contrarias a la verdad. Señor, gracias. Muchas gracias en esta noche por esta oportunidad que nos ha permitido. Ayúdanos a mantenernos en la verdad de tu palabra. Permítenos continuar creyendo lo que ya tú has dicho, que es lo verdadero, no olvidando, Señor amado, que esto es lo que nos va a ayudar a permanecer en la verdad de tu palabra. Despídenos en comunión, llévanos de tu mano y guárdanos y danos el descanso de la noche. En el nombre de Jesús. Amén.